Los 3 escalofriantes secretos del campamento maldito que nunca contaron alerta en medianoche. Una noche oscura y silenciosa, un grupo de jóvenes aventureros se reunió en las afueras de un antiguo campamento, envuelto en leyendas aterradoras. Cuentan que el lugar había sido cancelado hace décadas, no por falta de interés, sino por los misteriosos eventos que ocurrieron allí. Se hablaba de luces que danzaban entre los árboles, risas que resonaban en la brisa y sombras que parecían cobrar vida en plena noche. Sin embargo, nadie había regresado jamás para contar qué era lo que realmente sucedió, los árboles parecían susurrar secretos, y el aire vibraba con una tensión indescriptible. Las historias de campistas desaparecidos flotaban en la mente de todos, mientras un frío helado recorría sus espinas. De repente, un grito desgarrador rompió la oscuridad, causando que los corazones latieran desbocados. ¿Qué había sido eso? Algo se movía entre los arbustos, como si estuviera observándolos, esperando a que cometieran un error. La luna, cubierta por nubes como un velo de misterio, iluminaba fragmentos del suelo cubierto de hojas secas que parecían crujir bajo sus pies como si también quisieran advertirles de un peligro inminente. Cuando cruzaron la verja de madera carcomida por el tiempo, sintieron que una fuerza invisible los atraía hacia el corazón del campamento. Era como si un eco del pasado llamara a cada uno de ellos, invitándolos a descubrir antiguos secretos, pero también a caer en la trampa de un destino oscuro. Era el silencio incómodo lo que más asustaba, un silencio que se tragaba las risas y conversaciones, dejando solo el latido acelerado de varios corazones frenéticos. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un importante aviso. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ninguno del contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás ahí, aprieta ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad me estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia, así que conectemos. La noche avanzaba y ellos continuaban adelante, temblando de emoción y miedo, cuando se toparon con una cabaña cubierta de hiedra. Parecía un objeto olvidado por el tiempo. Algunos murmullos de curiosidad llenaron el aire, pero nadie se atrevía a acercarse. La puerta, entreabierta, parecía invitarles a entrar, como si en su interior se escondieran las respuestas que tanto buscaban. Pero, ¿qué pasaría si cruzaban ese umbral? Sus almas parecían gritar que había algo más que solo polvo acumulado y telarañas. Con cada paso más cerca, cada sonido se hacía más fuerte, resonando como un tambor en sus oídos. El misterioso brillo que salía de la ventana apenas iluminaba el rostro de sus amigos, creando un juego de sombras que les hacía ver más aterradores de lo que realmente eran. ¿Qué o quién los estaría esperando al otro lado? Demonios del pasado o quizás seres que nunca habían conocido. La incertidumbre los mantenía en vilo, sintiendo que el tiempo se estiraba como un chicle al borde de romperse, pero antes de revelarse el misterio, un sacudón brusco los hizo saltar. Todos miraron atrás, hacia lo profundo del bosque. Había un sonido, un eco que resonó en su núcleo mismo, la promesa de secretos que debían descubrir. Sus corazones latían juntos, sabiendo que esta noche marcaría sus vidas de manera irrevocable. ¿Estaban listos para enfrentarse a lo desconocido? O tal vez el campamento maldito guardaba sorpresas que jamás se atreverían a revelar. El eco del susurro dolido creció en intensidad, y un par de ojos brillantes se deslizaron entre las sombras del bosque. El grupo tembló, los rostros pálidos, como si el mismo aire helado les hubiese arrebatado el color. Un silencio sepulcral reinó unos instantes, antes de que una figura oscura emergiera en la penumbra. Era una silueta alta, cubierta por una capa de sombras, como si la propia noche le diera vida. Algunos amigos dieron un paso atrás, pero Laura, empujada por una mezcla de curiosidad y valentía, tomó la delantera. ¿Quién está ahí? Su voz sonaba segura, casi desafiante, aunque el temblor de sus manos traicionaba su certeza. La figura no respondió, solo se quedó allí, inmóvil, contemplándolos, generando un magnetismo que atraía su atención como un faro en la oscuridad. Cuando el silencio se rompió,
Fue un sonido gutural y retumbante el que resonó en el aire, haciendo eco en cada rincón del campamento: salgan, mientras puedan. Las palabras parecían arrastrarse, como si fueran parte de un reprimido susurro que había aguardado años para ser pronunciado. Los jóvenes se miraron con incertidumbre. En ese instante comprendieron que no estaban solos, y que el campamento tenía vida. ¿Eso fue un aviso?, preguntó Miguel, sus ojos desorbitados y nerviosos. ¿O una amenaza? La pregunta impregnó la atmósfera con una tensión electrizante. Una mezcla de miedo y defiance corrió por sus venas. ¿Qué deberían hacer? ¿Continuar adelante o escapar? La cabaña parecía ahora una trampa, un bocado activo de un depredador esperando para cerrarse sobre ellos. Sin embargo, Laura decidió atraer a su grupo a la decisión más intrépida. No vinimos hasta aquí para irnos corriendo. Debemos entrar y descubrir la verdad, dijo, su voz resonando con un poder inesperado dentro del miedo. Ella dio un paso hacia la puerta. La sombra, en respuesta, se movió con velocidad, atravesando la oscuridad y desapareciendo en el bosque. Los amigos intercambiaron miradas. La decisión de Laura había sido un acto de valentía, también era un llamado a la aventura que no podían rechazar. Asintieron, llenos de una mezcla de emoción y terror, y avanzaron juntos hacia la cabaña. La puerta chirrió ominosamente al abrirse, revelando un interior oscuro y polvoriento. Dentro, el aire olía a moho y abandono. Mobiliar viejo cubría el suelo, muebles cubiertos de tela que parecían disfrutar del olvido. Un profundo frío se apoderó de ellos mientras cruzaban el umbral. A medida que exploraban, una sensación de no estar solo se hacía más presente, como si un par de ojos invisibles los siguieran. En el rincón más alejado, algo se iluminó. Una extraña luz brillante apareció en una pequeña mesa cubierta de escombros. Se acercaron lentamente, y lo que encontraron dio un giro inesperado a su aventura: un viejo diario, sus páginas amarillentas repletas de relatos de campistas de hace años. Sin embargo, no eran relatos de actividades alegres en la naturaleza, sino de encuentros extraños y advertencias de no acercarse a un lugar maldito. Algo escalofriante se escondía entre las páginas. La tensión creció como una tormenta al acercarse al final del diario. La última entrada estaba garabateada, con manchas que podrían ser de sangre: no confíes en lo que veas. Ellos están esperando. Antes de que pudieran procesar la información, el sonido de un crujido resonó por toda la cabaña, seguido por un feroz viento que apagó la única luz que habían encontrado. En la oscuridad, una voz familiar susurró justo detrás de ellos: ahora están con nosotros. El terror invadió el aire. ¿Acaso todo lo que había sido advertido había sido cierto? ¿Habrían cruzado una línea de no retorno? En ese momento, la conexión con el exterior desapareció, dejando solo el encierro del campamento maldito. ¿Qué secretos oculta la cabaña? ¿Podrán escapar de lo que acecha entre las sombras antes de que sea demasiado tarde? Las preguntas flotaban como ecos, resonando en sus mentes mientras la noche se cerraba a su alrededor, revelando lentamente el verdadero horror del campamento. Las risas y el bullicio del exterior parecían un eco lejano, y allí, en la profundidad de la cabaña, el silencio se transformó en un opresor palpable. Laura sintió como si su pecho se constriciera, como si la oscuridad la envolviera en un abrazo helado. Los murmullos del grupo se extinguieron, sustituidos por un latido en sus sienes, resonando con la inquietante confesión susurrada tras ellos. ¿Qué fue eso?, preguntó Ana, apretando la mano de Miguel con tanta fuerza que él dio un ligero gemido de dolor. Los ojos de Ana estaban agrandados por el terror, su voz temblando al aventurarse en la oscuridad. No lo sé, pero debemos mantener la calma, respondió Laura, tratando de sonar más fuerte de lo que realmente se sentía. Sintonicemos con nuestros sentidos. Si hay algo aquí, lo sabremos. Un sonido similar a un roce rasgado interrumpió la brisa muerta en la habitación. Todos contuvieron la respiración. La penumbra parecía moverse con vida propia, deslizándose entre los objetos olvidados, encontrando caminos en su desorden. No era solo la ausencia de luz, era como si algo estuviera buscando, vigilando cada uno de sus movimientos. Luego, un nuevo crujido reverberó desde la cocina. Miguel, titubeante, se adelantó, llevando su linterna. La luz temblorosa iluminó un pasillo hacia la parte trasera de la cabaña.
Las paredes estaban adornadas con retratos cubiertos de polvo, cada rostro parecía observarlos con ojos vacíos, sonrisas que se sentían casi burlonas. Era una sala que había olvidado su propósito, transformándose en un lugar de susurros y sombras. Vamos a mirar, dijo él, tentado por la curiosidad. Laura se sintió arrastrada por la inercia de su ansiedad, por la necesidad de entender lo que estaban enfrentando. Se acercaron al final del pasillo, donde la puerta de la cocina estaba entreabierta. Con una mano temblorosa, Miguel la empujó al abrirla y un chillido agudo rompió el aire. Era un sonido casi humano, un grito desgarrado que parecía fundirse con el viento. Ana se cubrió los oídos, y el resto de ellos se encogió hacia atrás. ¿Qué demonios fue eso?, murmuró Laura. Nunca debimos venir aquí, gritó Ana, las lágrimas acumulándose en sus ojos, pero antes de que alguien pudiera contestar, una luz brilló en la distancia. Era suave y azulada, emanando desde el fondo de la cocina. Algo en ella parecía hipnótico, atrayéndolos. Cada uno de ellos quería acercarse, pero el miedo se aferraba a ellos como una sombra. Podría ser una pista, dijo Laura, con su voz en un hilo. Tal vez pueda ayudarnos a entender lo que pasa. Con un suspiro colectivo de determinación, decidieron avanzar. Al acercarse, lo que vieron los dejó helados. Sobre una mesa de madera, había un antiguo espejo. La superficie no solo reflejaba sus rostros, sino que parecía atraparlos. Era como si el propio espejo estuviera vivo, corrompido por una esencia oscura que se movía detrás de ellos. Vengan, los llamó Ana, aventurándose a mirar más de cerca. A través del cristal, las imágenes se distorsionaron, mostrando visiones imposibles, personas atrapadas, gritos silenciosos, una historia de terror desgarradora que se desarrollaba en aquellas visiones. Ellos no solo estaban frente a un espejo común, estaban viendo fragmentos del pasado. Sin embargo, cuando Laura se aproximó, una sombra oscura apareció detrás de ella. En el espejo, su forma difusa parpadeó, tomando una figura conocida que les hizo dar un paso atrás. Sus ojos se abrieron de par en par, recordando el mensaje del diario: no confíes en lo que veas, Laura, detrás de ti, gritó Miguel, pero ya era demasiado tarde. La sombra tomó forma y se abalanzó hacia ella, envolviéndola en un abrazo helado. No. El grito de sus amigos resonó mientras la figura la atraía hacia el espejo, donde la luz se tornó más intensa, iluminando el entorno como si la cabaña estuviera viviendo su propio despertar. ¡Ayúdenme!, Laura suplicaba, su voz resonando mientras el reflejo luchaba por liberarse. Pero la sombra la sostenía con fuerza, y los demás sintieron que ellos también eran arrastrados hacia la misma oscuridad. La cabaña, con su esencia maldita, parecía cerrarse a su alrededor, atrapándolos, mientras una risa ecoaba por los rincones, burlándose de sus intentos por escapar. ¿Qué les aguardará en el espejo? ¿Podrán rescatar a Laura de la oscuridad que la consume? Las preguntas retumbaron en su mente, y en ese instante comprendieron que el verdadero horror apenas comenzaba. Laura sintió que el frío se apoderaba de su cuerpo. La sombra la mantenía prisionera en un abrazo helado. Sus amigos, sacudidos por el horror, miraban la escena con ojos desorbitados. El grito de Laura reverberaba en sus oídos como un eco trágico. Miguel dio un paso hacia el espejo, como si su cuerpo estuviera siendo impulsado por una fuerza ajena. No. No te acerques, gritó Ana, temblando. Pero la voz de Miguel había sido suprimida por la urgencia de salvarla. La luz del espejo brillaba intensamente, dando un halo etéreo a su rostro mientras una mezcla de desesperación y determinación bailaba en sus ojos. Laura. Lucha. La voz de Ana se rompió. Miguel extendió la mano, atrapando la luz a su alrededor, mientras la sombra parecía resistirse a soltar a Laura, sus gritos volviendo cada vez más distantes y llenos de terror. La cabaña tembló bajo sus pies, como si la estructura misma estuviera sintiendo su agonía y lucha. Sonidos de vidrios rompiéndose y maderas crujientes se alzaron, resonantes, llenando el silencio ensordecedor que había dominado antes. Ana, tenemos que hacer algo, gritó Miguel, sintiendo que el tiempo se agotaba. No podemos dejarla sola. Laura, ahogada por la oscuridad, sentía como su cordura se desvanecía.
Visiones comenzaron a asediar su mente, imágenes de su niñez, de momentos felices, pero esas memorias eran distorsionadas por una risa macabra que se mezclaba con los ecos de su angustia. «Entrégate a lo que eres», murmuró la sombra con una voz que vibraba como el viento a través de un cañón. Laura se sintió desgarrada. Esa voz la conocía, le hablaba desde dentro. No puedo. Su voz apenas era un susurro, terror y confusión apretando su corazón. Miguel tomó la decisión. Sin pensar, corrió hacia el espejo, llevándolo todo. La luz azul se intensificó, iluminando su cara mientras la sombra lo miraba con ojos vacíos. Con una mano temblorosa, tocó el cristal, y su piel sintió la frialdad, como si los instintos de supervivencia gritaran en su cabeza. «Déjala ir», exclamó, mientras la sombra se retorcía, su forma comenzando a chisporrotear. Ana, a un costado, sintió que el miedo la empujaba. En un momento de valentía aterradora, se unió a Miguel. «Estamos contigo, Laura», gritó, alzando su mano hacia el espejo. Una vibración recorrió el aire, el espejo estalló en fragmentos chispeantes, cada pedazo brillando como si estuviera vivo. Laura miró a sus amigos y vio en sus ojos un destello de esperanza, un hilo de conexión que desafiaba a la oscuridad. La sombra, aterrorizada por la unión de sus fuerzas, comenzó a desvanecerse, pero en su última desesperación, susurró: «Nunca escaparás», y el eco de su voz resonó, como una maldición en el corazón de los tres. Con un último grito desgarrador, Laura se impulsó hacia su grupo, y en un chispazo de luz, se encontró fuera del espejo, rodeada por las manos de sus amigos. La cabaña tembló una vez más, escupiendo la oscuridad y liberando la presión opresiva que la había mantenido cautiva, pero lo que los tres no podían anticipar era el nuevo brillo en el espejo roto. Las visiones de la cabaña comenzaron a mostrarse una vez más, como si el tiempo hubiera regresado. Lo que parecía una victoria se sentía más como un fleco desbordante de preguntas. «¿Qué hicimos?», murmuró Miguel, sus ojos fijos en el espejo. Los ecos de risas distantes comenzaron a llenar el aire nuevamente, llenando sus corazones de un frío renovado. En la penumbra de lo desconocido, la cabaña tenía la revelación de su secreto más oscuro, uno que ya había comenzado a cobrar su precio. Mientras el grupo se aferraba el uno al otro, un susurro tenue, casi inaudible, emergió del crujiente silencio. «¿Vuelve? ¿Qué significa este regreso? ¿Los secretos de la cabaña han sido revelados, o es solo el primer paso hacia algo más siniestro?». La inquietante pregunta se deslizó entre ellos, dejando el aire cargado de incertidumbre y necesidad de respuestas. Las risas distantes se transformaron en un murmullo inquietante que llenaba la cabaña. Laura, Ana y Miguel se miraron, sus rostros pálidos reflejaban la confusión y el terror que empezaban a asentar nuevamente en sus corazones. El último eco de la sombra aún resonaba en sus mentes, pesado como una losa, pero aún así, había una chispa de determinación en sus ojos. «¿Deberíamos salir de aquí?», preguntó Ana, su voz apenas un hilo tembloroso. Miró hacia la puerta, una salida a la que antes habían corrido, pero que ahora parecía el umbral hacia un abismo. Ingeniosos pensamientos comenzaron a florecer, pero el eco del «vuelve» aún reverberaba en su mente. «No, debemos descubrir qué significa eso», respondió Miguel, su voz firme a pesar del miedo. «No podemos dejar que esto se repita, deberíamos investigar». Laura, aún recuperándose de la angustia que había vivido, sintió como su corazón latía rápidamente. No podía ignorar el llamado, la urgencia en el aire la envolvía. Se acercó al espejo roto, que ahora mostraba imágenes distorsionadas de la habitación. Algo la atraía hacia sus fragmentos, como si los pedazos de vidrio fueran portales a otros mundos. «¿Y si el espejo no es lo único que guarda secretos?», sugirió Ana, dando un paso hacia el centro de la habitación. Puso su mano sobre una de las viejas paredes de la cabaña, sacudiendo la sensación de que soltar la oscuridad era más necesario que nunca. «Quizás haya algo más aquí, algo que haya hecho que la sombra vuelva». Miguel se unió a ella, examinando otras partes de la cabaña, sintiéndose como un intruso en un lugar que había estado atenazado por el horror. Las paredes estaban cubiertas de polvo y telarañas, pero había algo más: dibujos extraños, figuras barrocas que parecían contar historias de desesperación y ocultación. Esto no está bien. «¿Quién vivió aquí?»,
exclamó, con el nudo en su garganta apretando cada vez más. Laura comenzó a explorar otro rincón, donde encontró un viejo baúl, cubierto por una capa gruesa de suciedad. Con manos temblorosas, se arrodilló y lo abrió. Dentro, encontró un cuaderno desgastado. Las páginas estaban llenas de garabatos y notas apresuradas, pero una palabra llamó su atención: ritual. Chicos, miren esto, dijo, la emoción y el pavor compitiendo en su voz. Ana y Miguel se acercaron, inclinando la cabeza sobre el cuaderno. Las palabras parecían estar quemadas en la página: el regreso de la sombra se anticipó, el portal se abrirá en la medianoche del equinoccio. Los tres deben ser convocados o serán sacrificados. No puede ser, gritó Ana, su voz resonando en el silencio. ¿Qué significa esto? ¿Por qué somos nosotros? Quizás somos los tres que el autor mencionó, murmuró Miguel, sintiendo la presión del tiempo. Si esto es verdad, entonces necesitamos actuar rápido. Debemos encontrar lo que sea que se necesite para volver a atrapar esa sombra o estamos condenados. La cabaña crujió una vez más, y el aire se volvió más pesado. En el espejo roto, las imágenes comenzaron a moverse con mayor claridad, revelando sombras danzantes que parecían burlarse de ellos. Un escalofrío recorrió su piel, y el nudo en su estómago se intensificó al darse cuenta de que el tiempo se les escapaba. Hay que encontrar respuestas y cerrarlo de una vez por todas, afirmó Laura, sintiendo que el peso del riesgo se combinaba con la esperanza. Mientras se preparaban para descubrir los secretos ocultos de la cabaña, un estruendo resonó desde el fondo del lugar. Un grito desgarrador que resonó como una llamada a la acción, llenando sus corazones de alarma. No puede ser, alguien más está aquí. El miedo mural se deslizó entre ellos, como un susurro oscuro que les decía que su pelea apenas comenzaba. No sabían a quién se enfrentarían, pero sabían que el verdadero horror estaba a punto de desatarse. ¿Quién está ahí?, gritó Miguel, mientras el eco de temor estallaba a su alrededor. La pregunta flotó en el aire, dejando la tensión cargando un ambiente ya de por sí sombrío. La respuesta a su dilema se acercaba a pasos agigantados, y el tiempo parecía desenfrenarse. ¿Lograrán descubrir los secretos de la cabaña o se convertirán en parte de su historia oscura? La revelación se cocía a fuego lento y la medianoche estaba cada vez más cerca. La tensión se palpaba en el aire, pesada como una niebla que los rodeaba, impidiendo que respiraran con tranquilidad. Los corazones de Laura, Ana y Miguel latían al unísono, marcando el ritmo frenético de su angustia, mientras la incertidumbre se colaba en cada rincón de la cabaña. El eco del grito continuaba resonando en sus oídos, una sinfonía aterradora que anticipaba una llegada inminente. El grito tartamudeó Laura, mirando a sus amigos con ojos desbordantes de miedo. ¿Qué si fuimos nosotros quienes lo provocamos al abrir ese baúl? No perdamos el tiempo con suposiciones, interrumpió Miguel, forzando su voz a salir firme. Necesitamos un plan. ¿Qué se requiere para hacer este ritual? Ana, ansiosa por buscar respuestas, se acercó de nuevo al cuaderno, sus manos temblando indecorosamente mientras pasaba las páginas en busca de alguna pista. Los garabatos eran ilegibles, pero cada palabra trazada era como un latido oscuro que resonaba dentro de la cabaña. Aquí hay algo, habla sobre un símbolo. Un símbolo que debemos encontrar para invocar el poder del ritual. Laura seguía mirando en el espejo. El terror comenzaba a transformarse en una peligrosa fascinación. Las sombras continuaban moviéndose en el cristal, y a medida que se acercaba, las figuras parecían tomar forma. Eran ellos, pero distorsionados, como reliquias de un pasado funesto. Esto es como un presagio, lo siento. Concéntrate, exclamó Miguel, llamando su atención hacia el cuaderno. Dame una pista clara. ¿Dónde está ese símbolo? Ana se detuvo un instante, cerrando los ojos para intentar recordar algo, cuando de pronto lo vislumbró. La pared. Debe estar en la pared. Hay marcas extrañas, quizás esas sean las señales. Sin esperar respuesta, se apresuró hacia las viejas maderas que sostenían el cielo raso, donde los dibujos eran más evidentes. Las sombras parecían susurrarle al oído, invitándola a acercarse, a tocar el misterio. Mientras tanto, un sonido rompió el silencio, un arrastre entre las sombras, una ligera vibración que se sentía en el suelo.
Miguel trajo su atención al sonido, en tanto que un escalofrío les recorría la columna vertebral. ¿Fue eso un paso? Solo hay un camino, vayamos a la pared, dijo Laura, intentando calmarse mientras guiaba a sus amigos. La curiosidad se unía ahora con la desesperación, cada paso que daban retumbaba, pesado como el destino inconmensurable. Al llegar frente a la pared decorada, Ana comenzó a frotar sus manos sobre las marcas. Con cada roce, parecía que los dibujos respiraban, cobrándose vida ante sus ojos. Ahí está. Este símbolo tiene que ser el que menciona el cuaderno, murmuró, apuntando con determinación. Miguel se agachó, buscando entre los escombros del baúl, recogiendo fragmentos de objetos y artilugios que podían ser útiles. Esto puede ser parte de lo que necesitamos. No sabemos qué hará falta. Así que mejor asegurémonos de tener todo. Mientras tanto, la tensión se intensificaba. Escuchaban el viento susurrar, pero ahora el murmullo se convertía en un canto entusiasta, como si la cabaña misma celebrara su intento de descifrar sus secretos. Justo cuando Ana se preparaba a trazar el símbolo en la pared, un crujido fuerte retumbó en la cabaña, como si alguien hubiera pisado fuerte detrás de ellos. Laura y Miguel se giraron, sus ojos llenos de terror, listos para enfrentar lo que se escondía en la penumbra. El aire se volvía irrespirable. Una figura oscura apareció, apenas visible contra el fondo difuso y caótico de la habitación. Parecía moverse con una lógica propia, una extensión de la oscuridad misma. No deberían haber venido, resonó una voz grave, surgiendo de las sombras con un eco siniestro. Un escalofrío recorrió la sala mientras la figura avanzaba hacia ellos. Debéis elegir, o renunciáis al símbolo o enfrentáis al guardián de lo propuesto. ¿Quién eres?, preguntó Miguel, con miedo y desafío entrelazados. Soy el eco de lo que deseáis olvidar, respondió la sombra. Pero, sabed que las auténticas puertas del horror apenas están por abrirse. La cabaña comenzó a temblar, las sombras se arremolinaban a su alrededor, convirtiendo el escenario en un caos. En su interior, Laura sabía que el tiempo se agotaba. Tenían que actuar, pero la pregunta era, ¿podrían realmente enfrentarse a lo desconocido o estarían a punto de cruzar la línea entre el horror y la aniquilación? Mientras uno de ellos comenzaba a trazar el símbolo en la pared, el tiempo seguía corriendo. La medianoche se aproximaba y la sombra aguardaba su siguiente movimiento. ¿Podrían encontrar el coraje necesario para enfrentarse al destino que la cabaña les tenía reservado? La clave estaba a un trazo de distancia, y en la línea entre el terror y lo desconocido, quedaba un solo hilo que decidiría su suerte. El aire se volvió más espeso, como si la propia cabaña intentara absorber la tensión. Las sombras danzantes parecían cobrar vida propia, y lo que antes era simplemente el eco de un grito lejano ahora se convertía en un grito de guerra, despidiendo un brillo maligno en la penumbra. Ana, con la mano temblorosa todavía suspendida frente a la pared, retrocedió un paso, sus ojos incapaces de apartarse de la figura que emergía en la sala. No podemos retroceder, murmuró, aunque una parte de ella gritaba que debían huir. Si no hacemos esto, ¿qué será de nosotros?, respondió Miguel, sus palabras cargadas de determinación. Aarón, el guardián de secretos, se acercaba más solícito, la oscuridad parece engullirlo, y cada palabra que salía de su boca evocaba la sensación de que estaban cruzando un límite que nunca debieron traspasar. Laura, sintiendo que la adrenalina corría por sus venas, encontró su voz. No tenemos otra opción. Necesitamos el símbolo. Pero su grito era casi un susurro, en comparación con el peso del pánico que se acumulaba en el ambiente. La cabaña comenzaba a girar lentamente, haciendo que el mundo se volviese un lugar oscuro y confuso. La sombra se detuvo, muy cerca de ellos. Si bien su forma era nebulosa y cambiante, en sus ojos destellaba una sabiduría temible, como si conociera los secretos más oscuros de cada uno de ellos. El símbolo no le salvará, rugió, su voz resonando en sus cabezas, pero deseo jugar un juego de elecciones. Todos se miraron, la confianza que tenían se estaba desvaneciendo. ¿Qué tipo de juego?, preguntó Ana, su voz apenas audible. La sombra sonrió, un gesto que perturbó sus corazones. Cada uno de ustedes tiene un secreto. Un secreto que puede alterarlo todo. Elegid lo que están dispuestos a sacrificar para continuar.
La atmósfera se volvió frota, como si los muros de la cabaña ahora estuvieran presionando brutalmente sobre ellos. Para que el ritual funcione, deberán confesar. Pero tengan cuidado, a veces, la verdad es más aterradora que la ficción. El silencio se volvió ensordecedor. Cada uno se sintió vulnerado, como si la sombra supiera lo que ocultaban. Sus ojos pasaron del uno al otro, como si buscaran respuestas en sus rostros. Laura fue la primera en romper el silencio. No puedo permitir que esto termine así. Estoy dispuesta a enfrentar mi secreto. No. Miguel la interrumpió, apretando los dientes al mirar a la sombra con un feroz desafío. No puede ser así, esto es una trampa. La sombra solo se rió. Las trampas siempre están en las decisiones que tomáis. Así que ¿quién es el siguiente? ¿Quién se atreve? Una sensación de desesperación invadió la sala. Miguel dio un paso adelante, su corazón golpeando en su pecho. Te enfrentamos, demonio, revela tus propios secretos si necesitas que juguemos a este juego. Pero la figura continuó inmóvil, observándolos con ojos que parecían fundirse con la oscuridad. Mi secreto no os afecta, pequeños insectos. El verdadero horror reside en lo que guardáis. ¿Ahora quién será el primero? Ana sintió que el nudo en su garganta se hacía más fuerte. La cabaña giraba y la realidad se fragmentaba. Laura, por favor. Esto puede rompernos, susurró, reconociendo en sus ojos el miedo que también sentía. Si no actuamos rápido, será demasiado tarde. Ganemos tiempo, busquemos una salida, gritó Miguel, ya hipnotizado por la presencia. Mientras un silencio helado se cernía sobre ellos, un rayo de luz se filtró por una grieta en la pared, iluminando el símbolo que tenían que trazar. Hagámoslo, exclamó Laura, aunque dudaba de su propia decisión, pero justo cuando se disponían a tomar la decisión final, un grito desgarrador resonó desde el exterior, un eco que parecía salir de sus propias pesadillas. Una mirada de horror cruzó sus rostros, y con ello, una pregunta se hizo presente entre ellos: ¿y si aquello que está fuera de la cabaña es solo el principio del verdadero horror que enfrentaremos? Mientras la luz del símbolo parecía parpadear, la sombra comenzó a retroceder, pero... No sin gritar, seguiré a vuestros pasos. No importa lo lejos que huyáis, la verdad os encontrará. Y con eso, una sombra de duda se adueñó del aire. Laura sabía algo terrible se avecinaba. El tiempo se agotaba, y solo tenían un instante para decidir: ¿confesarían sus secretos o arriesgarían todo en la oscuridad que esperaba devorarlos? Lo que vendría a continuación podría atarlos a un destino indeseable o liberarlos para siempre. Pero en la incertidumbre, la pregunta permanecía pesada en el aire: ¿cuál es el precio que están dispuestos a pagar por su libertad? La habitación temblaba, las paredes vibraban al compás de un temor palpable. Los cuatro amigos se miraron fijamente, cada uno sintiendo la carga de la incertidumbre, el sudor frío resbalando por sus frentes. La sombra ahora se retiraba tras la penumbra, pero su eco resonaba en sus mentes, como un canto ominoso que no podían ignorar. ¿Qué vamos a hacer? La voz de Ana era un hilo casi inaudible, pero las palabras eran cuchillas afiladas que cortaban en el aire pesado. A su lado, Laura luchaba por mantener la compostura, pero sus manos temblaban y su respiración se volvía irregular. Necesitamos un plan. Si este juego requiere secretos, tal vez podamos usar la confusión a nuestro favor, sugirió Miguel, hablando rápido, casi sin pensar. Si confesamos, que sea un secreto falso, algo que no importe. Solo para ganar tiempo. Nadie necesita saber la verdad. No podemos jugar con eso, respondió Aaron, alarmado. ¿Y si la sombra se da cuenta? ¿Y si nos descubre? No podemos arriesgarnos. Pero la presión crecía. Un nuevo grito desde el exterior hizo que el aire se volviera aún más opresivo. Esta vez, era más cercano, como si viniera de entre los árboles que rodeaban la cabaña. ¿Qué fue eso? Laura replicó, dando un paso atrás, ahogada por el pánico. No lo sé, pero parece una advertencia, murmuró Miguel, con ojos llenos de terror. ¿Y si no somos los únicos en riesgo aquí? Sin un segundo de duda, la sangre se le heló a Ana. No quiero morir así. No quiero enfrentar algo que no entiendo.
Prefiero que me tome el miedo que confesarme. La angustia la consumía, y en su mente danzaban visiones catastróficas que la empujaban hacia el abismo. El cuarto se iluminó de nuevo cuando un nuevo relámpago barrió la cabaña, y el objeto del ritual, el símbolo, centelleó en la penumbra como un faro en la noche más oscura. «Miremos qué hay allí», exclamó Aaron, apuntando con el dedo. Los demás se volvieron hacia el símbolo, como si tuviera algún poder que aún no comprendían. Sin embargo, antes de que pudieran moverse, un murmullo burlón flotó por el aire. La sombra había regresado, más decidida que antes. ¿Estás lista para tus secretos, Ana? Quizás tu miedo sea más interesante de lo que piensas. La tensión se disparó. Ana, confundida, retrocedió. Espera, ¿cómo sabes mi nombre?, susurró, sintiendo un frío que le subía por la espina dorsal. Una risa cargada de malevolencia llenó el ambiente. En el juego que he propuesto, todos conocen los secretos de los demás. No hay escapatoria. Cada uno de ustedes es un peón en este tablero, y yo soy el jugador, tronó la sombra, su imagen distorsionándose. No. No puedes leer nuestras mentes. Eso no es justo, gritó Miguel, desesperado. Justo es lo que decidan, pequeños roedores, respondió la sombra. ¿Estamos listos para jugar o no? Vuestra vida y la de otros dependen de ello. La cabaña comenzó a girar nuevamente, y los amigos sintieron como si se ahogaran en un mar de desesperanza. Los gritos del bosque fuera se convirtieron en lamentos, envolviendo a la cabaña en un coro de dolor. Una nube pesada de terror se cernía sobre ellos, ahogando sus pensamientos. Mis amigos están en peligro, y yo también. La voz de Laura resonaba con fuerza. Si vamos a confesar, hagámoslo juntos. No dejemos que esa sombra nos divida. Su mirada era feroz, como un faro de decisión en el coma de las sombras. Sí, juntos, afirmó Ana, recordando las promesas hechas de lealtad. Pero antes de que pudieran tomar esa decisión unitaria, el grito desgarrador resonó de nuevo. Esta vez, parecía que alguien estaba siendo atrapado en las garras de la oscuridad. La puerta se sacudió violentamente, y una figura manchada de sangre apareció, sus ojos desorbitados de horror. El rostro era conocido, uno que habían querido dejar atrás. ¡Ayuda! ¡Sácame de aquí! El tiempo se detuvo. Una revelación desgarradora se deslizó entre ellos, no estaban solos en su tormento. La sombra había venido por más, y aquello que estaba afuera no solo traía el terror de sus secretos, sino también las consecuencias de lo que habían dejado en el pasado. ¿Pondrían la vida de alguien más en la balanza de su supervivencia? ¿Serían lo suficientemente valientes para enfrentar la verdad que los acechaba? Mientras luchaban con lo que les aguardaba, la inquietante pregunta retumbó nuevamente: ¿qué harías si tu secreto pudiera costarle la vida a alguien que amas? Y en ese momento, el destino de todos pendía de un hilo en la fría cabaña. El aire se volvió más denso, como un abrazo frío que estrangulaba el aliento de los amigos. La figura que aparecía en la puerta, apenas iluminada por la luz temblorosa, revelaba un rostro conocido. Era Sergio, el amigo que desapareció en su último campamento. Su voz, entrecortada, cargaba con una urgencia que sacudía hasta la última celda de sus cuerpos paralizados. Sergio, con sus ropas desgarradas y la piel cubierta de rasguños, daba la impresión de haber luchado con los demonios de la noche. No hay tiempo. Tienen que ayudarme. Sus palabras eran como un grito de auxilio que atravesaba el umbral de la cabaña y penetraba el corazón de cada uno. Aaron fue el primero en reaccionar, sintiendo la necesidad imperiosa de abrir la puerta. Se lanzó hacia ella, pero las paredes comenzaron a vibrar con más fuerza. No. No podemos abrir, no sabemos qué más puede haber ahí afuera, gritó Miguel, aferrándose al brazo de su amigo, sintiendo que la frontera entre la supervivencia y la locura se desvanecía. La sombra, de pie en una esquina, se dejó envolver por la penumbra mientras que su voz resonó con una tranquilidad escalofriante. Vaya, parece que uno de sus secretos está a la vista y está buscando refugio. Un traidor en su grupo. Pero, ¿qué dirán si saben la verdad sobre lo que sucedió la última vez? Ana sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Recordaba el día en que Sergio se había ido, como los había dejado atrás justo en el momento en que la cabaña había parecido cobrar vida propia.
Las risas de aquel verano se convirtieron rápidamente en gritos de terror cuando la noche había tomado un giro oscuro. ¿Qué quieres decir? Dímelo, vociferó Laura, apretando los puños. La rabia la mantenía en pie, pero su corazón latía con fuerza, temiendo la respuesta. Él fue quien rompió la regla, quien trajo la maldición aquí. Buscar su salvación pudo haber costado más de lo que imaginas. La sombra reveló cada palabra como si fueran dagas lanzadas a sus corazones. El silencio fue abrumador. Los ojos de Sergio se oscurecieron y el miedo se apoderó de su rostro. No, eso no puede ser, no fui yo, murmuró, con el aliento entrecortado. Éramos una familia. No era solo un juego, era la vida de cada uno. Si decidimos abrir la puerta, podría arrastrarnos a todos hacia su final, dijo Miguel, el miedo surgiendo entre sus palabras. ¿Qué hacemos? La sombra parecía disfrutar la confusión en sus rostros, alimentándose de su incertidumbre. Decídete. Oren juntos para abrir la puerta. O que se queden en su burbuja de secretos. Sus días están contados, y la noche es joven. El corazón de Ana se sentía pesado como una roca. Tenía que hacer algo. No nos dejemos vencer por el pánico, dijo, intentando recuperar el control de la situación. Si creemos en los demás, podemos salir de esto. Todos tenemos algo que perder. ¿Quiénes somos si no enfrentamos el pasado?, propuso Aaron, decidido pero asustado. Pero antes, necesitamos saber la verdad. Con un último vistazo a la figura asombrada de Sergio, el grupo se unió en un círculo tenso, ansiosos pero resignados. Ana pudo sentir el calor de sus manos apretadas, aún había esperanza en la unidad. ¿Confiamos en que esta noche revelará lo que ocultamos? ¿Revelará los secretos que cargamos? Como respuesta, solo hubo un profundo silencio que retumbó en la cabaña. Solo hay una forma de saberlo, concluyó Laura, mirando al exterior, donde la figura de Sergio luchaba por ganar su atención. Mientras se preparaban para abrir la puerta, un nuevo grito resonó en la distancia, aún más terrible que antes. No somos los únicos. Nos están observando. Una sombra pasó rápidamente detrás de Sergio y un frío helado congeló el aire a su alrededor. Cada latido de su corazón resonaba con la certeza de que, al cruzar ese umbral, todo cambiaría. Un paso hacia lo incierto, donde el pasado amenazaba con devorarlos o liberarlos. La sombra ya se preparaba para hacer su movimiento en este juego mortal. Al abrirse la puerta, la oscuridad se cerró rápidamente, como una luz, y las sombras se arremolinaron, listas para tragarlos. ¿Qué harías si tu propia verdad se convierte en tu condena? La pregunta flotaba en el aire, un escalofrío anticipatorio que congeló sus mentes mientras se desvanecían en la oscuridad. Laura, Ana, Miguel y Sergio se dieron cuenta de que no solo sus secretos estaban en juego, sino también el destino mismo del campamento maldito. La atmósfera se perfilaba como un campo de batalla ante lo desconocido, donde cada decisión podría costarles la vida o liberar sus almas por fin. El eco del grito de Sergio había resonado en sus mentes, lo que parecía un llamado a la supervivencia. Unos pasos vacilantes los acercaron a la puerta, en la que el frío exterior contrastaba con el calor de sus cuerpos. Era el momento. Juntos, entrelazaron sus manos, como una cadena de unidad frente a la sombra amenazante del guardián. Lo haremos juntos, gritó Laura, insuflando coraje a sus amigos. Esa era su fuerza. Abrieron la puerta de un tirón, la oscuridad se abalanzó sobre ellos, pero también lo hizo la luz del fuego que se había encendido en la hoguera del recuerdo, una llama empoderada por la confianza que habían cultivado entre ellos. Fuera de la cabaña, absurdas sombras danzaban, pero en sus corazones palpitaba la determinación. Miren, gritó Ana, señalando un símbolo brillando en la tierra. Era el mismo que habían visto en la pared interna de la cabaña, una especie de estirpe de un viejo pacto, la clave para sellar el destino del lugar. Necesitamos trazarlo. Ahí está nuestra respuesta. El terror atizó sus cuerpos, y los murmullos de la sombra se convirtieron en un alarido al unísono. No se atrevan a interferir. Amenazaba desde los confines de la noche. Sin embargo, el poder del grupo era más fuerte. Se encaminaron hacia el símbolo, derribando el peso de los secretos y enfrentándose a la verdad.
Con manos temblorosas, empezaron a trazar el símbolo en el suelo. El aire vibraba en torno a ellos. Miguel se lanzó a confesar su miedo más íntimo, su terror a perder a sus amigos. Siempre temí que mi fragilidad te arrastrara a la oscuridad, pero los necesito. Ustedes son mi fuerza. Ana tomó aire hondo. Yo escondí mi culpa por no haber podido salvar a Sergio. Creía que podía deshacerme del pasado, pero no. Me niego a dejar que eso nos consuma. Las palabras salieron como un torrente, rompiendo cadenas invisibles que la mantenían prisionera. Sergio miraba a sus amigos con tristeza, entendiendo que el monstruo que había perpetuado la condena era su propio miedo. Nunca dejé atrás lo que pasó, pero estoy dispuesto a luchar con ustedes. Lo siento. Lo siento por haber quebrado nuestra unión. Laura, a su lado, sintió que la sombra se desvanecía con cada confesión, como si las cadenas que ataban su espíritu se rompieran. Todo esto fue por miedo, pero juntos encontraremos a la luz. Ustedes son mis lazos, y con esto, erradicaremos este horror. Sintió una carga aligerarse, y el símbolo brilló intensamente. Con cada confesión, las sombras comenzaron a retroceder. La figura oscura del guardián se retorció y gimió. No. Esto no puede ser. Ustedes son juguetes en el tablero. Los secretos no se deshacen tan fácilmente. La oscuridad comenzó a disiparse, dejándolos vulnerables pero fuertes. Al final del ritual, cuando sus manos terminaron de dibujar el símbolo, una explosión de luz emergió del suelo que iluminó toda la cabaña. La sombra se desvaneció en una niebla negra, finalmente derrotada por la verdad que tanto temía. Resultó que el verdadero horror no era la cabaña, sino el silencio que los había atormentado. Finalmente, un rayo de esperanza asomaba por encima del campamento. La oscuridad había sido vencida, pero la batalla de su amistad no había terminado. Ahora, deberían reconstruir su lazo, aprender a sanar, aprendiendo a vivir con lo que había pasado. Con una mezcla de alivio y tristeza, se dieron la vuelta hacia el amanecer que iluminaba el bosque. El campamento maldito había perdido su poder sobre ellos. Con la resolución firmemente arraigada en sus corazones, se dieron la mano y caminaron hacia la vida, dejando atrás lo que había sido. Mientras el sol brillaba en el horizonte, supieron que siempre llevarían en sus corazones aquellos oscuros secretos, pero ya no como un peso, sino como un recordatorio de lo que habían superado juntos. Y aunque el misterio de la cabaña había terminado, el eco de su experiencia resonaría para siempre en sus almas. El campamento podría haber sido un lugar de horror, pero también se había convertido en el lugar que forjaría su vínculo inquebrantable. ¿Te gustó esta historia? Entonces necesitas suscribirte ahora al canal para no perderte nuestras próximas historias exclusivas. Dale like ahora para alimentar el algoritmo. Y no olvides comentar y llenar la sección con tus reacciones y teorías sobre este final. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo.